Se han contado y dicho varias historias de La Llorona, pero esta es la verdadera, porque ha pasado de generación en generación, desde hace más de 600 años. La verdadera historia de La Llorona, a continuación. La Llorona fue una víctima junto con sus hijos. Así es, según el relato de mi abuela, el mismo relato que le contó su madre, y así sucesivamente pasó de generación en generación, La Llorona fue asesinada tratando de rescatar a sus hijos de un malvado indígena comerciante de esclavos que los raptó. Toda esta historia es real y cambiará el modo de ver a La Llorona. Si quieres saber más, quédate, suscríbete, comparte mis videos. Continuamos. Según el escritor Fray Bernardino de Sahagún, quien recogió la historia de La Llorona en el año de 1550, una leyenda que nació en Choqazihuatl. Sin embargo, esta historia la escribió a su manera para darle más impacto y convirtió a La Llorona en una asesina. Incluso no sabía compararla con un monstruo asesino o compararla con Cihuacóatl, diosa dorada de la vida y de la muerte, capaz de crear y destruir a sus hijos. La historia no es exactamente a como Fray Bernardino la escribió. Sin embargo, de que La Llorona es prehispánica, sin duda lo es, ya que su historia nace antes de la llegada de los españoles. Según el relato que ha pasado de generación en generación, como te había comentado, La Llorona fue una madre protectora, a quien la llamaban Mujer del Agua. Por esa razón se dice que ahogó a sus hijos en un río. Por lo tanto, se aparece en ríos, arroyos y lagos. El suceso verdadero no se suscitó en el año de 1500 a 1550, como lo describe Fray Bernardino. El suceso trágico y verdadero del origen de La Llorona fue en el año de 1385, una época en la cual otros indígenas comercializaban con esclavos de otras tribus. Por esa razón, los hijos de la Mujer del Agua fueron secuestrados. Según el relato original, dos indígenas hombres, uno de ellos comerciante de esclavos y el otro su ayudante, los dos acechaban la pequeña casa o choza de la Mujer del Agua, ya que su marido había salido de cacería y los hombres tardan días en volver hasta conseguir alguna presa para sobrevivir. Fue entonces que la Mujer del Agua salió con sus hijos, y estos eran 3 y no 2 como cuenta Fray Bernardino. La Mujer del Agua y sus 3 hijos caminaban por un sendero sin darse cuenta que aquellos 2 hombres indígenas los seguían al acecho. Así fue que continuaron hasta el río, iban por agua y también iban a bañarse muy contentos. Iban los 4. Eran niños de 3, 5 y 7 años respectivamente, 2 niñas y un niño. Una vez en la orilla del río, la Mujer del Agua y sus hijos convivían y tocaban el agua en un lugar de no mucha profundidad. De pronto el comerciante de esclavos y su ayudante atraparon a 2 de sus hijos y los sujetaron con unas cuerdas de cuero. La mujer no podía hacer nada, ya que se encontraba a unos metros y dentro del agua del río. «Madre, ayúdame», gritó la más pequeña. El niño era el mayor, quien tomó una piedra y golpeó al comerciante al lanzársela a la cabeza, pero solo le causó dolor y no daño. Mientras que la niña de 5 años forcejeaba en los brazos del ayudante, el niño era golpeado por el comerciante hasta dejarlo desmayado. De pronto se escuchó el chapoteo del agua cuando la madre sale con aún la ropa empapada y lucha contra el comerciante. Sin embargo, el comerciante saca su arma, un cuchillo de piedra llamado tecpatl, y hiere a la madre en un brazo y abdomen.
para luego ella llevarse ambas manos al vientre por el dolor y la sangre y decir las palabras, no coge Juan, que significa mis hijos. Esas fueron sus palabras antes de ser arrojada al río. A pesar de que era un lugar de poca profundidad, el agua fue llevándose el cuerpo de la mujer del agua, río abajo, hasta perderse de vista, aunque de pronto se escuchó un grito desgarrador, no coge Juan, mis hijos. Los hombres amarraron a los niños a unos palos en cruz y se fueron caminando. Así de ese modo se escribió la historia de la mujer del agua, quien por su amor de madre aún continúa buscando a sus hijos. Por esa razón, su espíritu vaga por distintos pueblos y ciudades y en cualquier lugar. En todas partes la han visto y escuchado buscar a sus hijos. Veremos a un especialista en actos macabros y sucesos de terror. Le tomaremos la llamada al señor Yo Macabro. Sí, bueno, ¿quién habla? ¿Es usted, señor Macabro? Sí. Buenas tardes, buenas noches. Soy yo, Macabro, a sus órdenes. Tenemos algunas preguntas para el señor Macabro, si gusta atenderlas. Claro que sí. Bueno, ¿por qué si la Llorona gritó Noconehuan en idioma náhuatl, por qué grita hoy en día ay mis hijos en idioma español, señor Macabro? Porque los espíritus son universales, penetran la mente y saben cómo comunicarse en cualquier idioma. Por esa razón a la Llorona se le ha visto en más de 30 países. Qué interesante, señor Macabro. Ahora le voy a preguntar, ¿por qué el cuchillo Tecpatl acaso era un cuchillo ceremonial? Y al matar a la mujer del agua, ¿esto pudo crear una especie de ritual, señor Macabro? Efectivamente, el cuchillo con el que la apuñaló el comerciante de esclavos era un cuchillo ceremonial, causando a la vez una especie de sacrificio, y el agua también es un conducto de energía, y por esa razón se le ve a la Llorona en cualquier río, arroyo, lago del mundo. Qué interesante, señor Macabro. La tercera y última pregunta, señor Macabro. ¿Existe la tumba de la Llorona? Bueno, hay una que dicen que es la tumba, pero es una tumba falsa. La respuesta es no, y a pesar de que algunos visitan esa tumba de la Llorona, esa tumba la construyeron para crear impacto ante la sociedad. La tumba de la Llorona es falsa, aunque digan que existe, ya que la Llorona no tuvo la oportunidad de una santa sepultura, si no, no se apareciera, ya que la Llorona fue arrastrada por el río y su cuerpo jamás se encontró. Muy amable, señor Macabro, muy amable. Al contrario, gracias por recibir mi llamada. La mujer del agua, a quien todos conocemos como la Llorona, ha sido una indígena calumniada. Solo busca descansar en paz. ¿Por qué no le creemos la historia de Fray Bernardino? Porque es un español y los españoles llegaron a conquistar y a ocultar información de la historia verdadera. Créele más a las abuelitas que generación tras generación han cuidado de nuestros valores, folclor e historias. Nuestras historias mexicanas, muy mexicanas. Si te gusta esta historia, regálame una suscripción para más historias como esta. Esta historia es real, contada de generación en generación. Y no me queda más que decir que cuides a tus hijos, disfruta mis historias. Gracias, hasta pronto. Bendiciones.